Señor les bendiga grandemente. Sean una vez más bienvenidos a este espacio titulado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de los canales de Dierpa Media, en el canal de YouTube y a través del podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. Quiero de parte del Señor con ustedes compartir en este día un mensaje que hemos titulado Vivir sin agua. Mensaje que hace parte de la serie que hemos venido compartiendo al respecto del Sermón de las 7 Palabras. Una serie de discursos bien interesantes que Jesús nos comparte desde la cruz antes de morir. Quisiera que viajáramos un poco a la historia que la palabra del Señor nos relata en cuanto a la entrada triunfal a Jerusalén, en la cual Jesús entra en un pollino y de repente nosotros hemos jugado mucho o hemos recordado mucho acerca de esa perspectiva que de repente la gente podía tener al respecto de cómo se veía Jesús entrando. Sin embargo, quiero proponerles un juego, que cambiemos un poco la perspectiva de las cosas y no mirar a Jesús entrando, sino cuál sería la visión que Jesús tendría al respecto de la gente. Se me ocurre pensar en un Jesús que por ahí medita y dice, ¿cuánta sed? Cuánta necesidad grande que existe en la humanidad. Y creo que no es una idea muy lejana la que desde el cielo el Señor puede tener en cuanto a nosotros, a la humanidad. Cuánta sed y cuánta necesidad grande hay. Cuánta sed de misericordia, cuánta sed de amor y cuánta sed de perdón existe alrededor del mundo. Este mensaje tiene algo en particular y es que nos enseña algo muy interesante y es acerca del concepto del agua. Y me he tomado el trabajo de hacer una pequeña investigación acerca de unas ideas por ahí interesantes que podemos entender a partir de este precioso líquido. Las ideas acerca del agua nos enseñan cómo las exploraciones espaciales en la búsqueda de vida en otros planetas lo primero que buscan es agua. En la profundidad de las aguas, aquí en la Tierra, en la profundidad de los océanos, existen un sinnúmero de especies de animales y vegetales, las cuales todavía, aún hasta este punto de la historia de la humanidad, aún desconocemos. Fíjense cómo en caso de una catástrofe o de una desgracia, lo primero que la población busca tratar de proveerse es de agua. Cuando nos hablan acerca de que algo va a acontecer, alguna tragedia, alguna calamidad, siempre los supermercados se abarrotan y lo primero que la gente trata de buscar dentro de sus sustentos es el agua. No concebimos la vida como tal sin la presencia del agua, sin la existencia del agua. Tanto así que el ser humano considera la ciencia que un 65% de cada uno de nosotros está constituido de agua. Es una proporción sumamente alta. Esto nos lleva a entender cómo el agua puede llegar a ser tan valiosa que si en un momento determinado, en un escenario muy catastrófico, llegase el agua a empezar a escasear, muy seguramente sería más costosa que la gasolina, sería más costosa dentro de todos los elementos de consumo humano, sería más costosa que cualquier joya, que cualquier prenda, que cualquiera de nosotros vista. Y sin embargo, esa ausencia del agua produce en nosotros un efecto llamado la deshidratación, lo cual manifestamos nosotros humanamente en un modo muy común como la sed. Todo esto quiero llevarlo al contexto de lo que la palabra del Señor nos habla desde el Sermón de las 7 Palabras, en algo que Jesús habla y que registra el apóstol Juan en el capítulo 19, en el versículo 28, donde la palabra del Señor dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es de repente la palabra radicalmente más humana que nosotros podemos encontrar dentro de todo lo que Jesús nos comparte desde la cruz del Calvario a lo largo de su tiempo de odisea, a lo largo de su tiempo de crucifixión. Y cuando nosotros entendemos este concepto de lo que Jesús, desde una perspectiva y una concepción sumamente humana, habla, nos está mostrando un Jesús sumamente humano. Nos está mostrando un Jesús que no es un superhéroe, nos demuestra un Jesús que ha sido despojado de su condición, de su deidad, donde muestra que Jesús tampoco es un fantasma, sino que está sometido a una condición sumamente humana a la cual eran sometidos todos los reos que morían por la crucifixión. Jesús ha experimentado un desangramiento constante desde el momento desde que está orando en Getsemaní, cuando relata la palabra que de su frente brotan gotas de agua y sangre. Ha pasado por todo el Calvario, ha pasado por todas las vejaciones, ha pasado Jesús por los azotes, y todo esto ha llevado a un punto en el cual ha ido perdiendo sangre, ha ido desangrándose y como tal también ha ido perdiendo líquidos en su cuerpo. Esto es lo que lleva a que casi en este punto final de la vida de Jesús en la tierra nos encontramos con un Jesús que se encuentra en una condición de deshidratación tan grande a la que todos los reos son sometidos y donde una de las mayores torturas que ellos pueden llegar a expresar es precisamente esa, la sed. Por eso Jesús simplemente con estas palabras breves dice, tengo sed. Pero
Se me ocurre pensar algo, si es que Jesús no está demostrando únicamente su condición humana, o si es que también en Jesús, a partir de la cruz, también nos habla de algún otro tipo de sed. De repente sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación, que no es muy lejana a la visión que de repente Jesús días antes podría haber tenido en la entrada triunfal a Jerusalén. ¿No es acaso tal vez la misma sed de justicia a la cual se hace referencia en las bienaventuranzas? Cuando nosotros entendemos todos los conceptos de la ausencia del agua, podemos resumirlo en el concepto de la ausencia de la vida o del valor de la vida como tal, desde la perspectiva para la cual Dios ha diseñado la vida y cómo a lo largo nosotros de nuestra existencia aquí en la tierra hemos perdido esa esencia o ese concepto, y es lo que lleva a una sociedad, a una humanidad en la cual nosotros vivimos, de una espiritualidad sumamente deshidratada, de una espiritualidad sumamente seca, en la que de repente caminamos o creemos estar vivos, pero somos muertos en vida porque no le hallamos a la vida el sustento y la razón de ser de ella como tal. La palabra del Señor nos relata algo bien interesante que también Jesús habla en el Evangelio del apóstol Juan. En el capítulo 4, en el verso 14, podríamos preguntarnos cómo hacemos para suplir para nuestras vidas de esa agua de vida que viene de parte del Señor. ¿Cómo hacemos para hidratarnos espiritualmente? Dice el Evangelio del apóstol Juan: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, juguemos un poco con esto que la palabra nos habla, pero ¿acaso no nos parece un poco irónico que ese Jesús que nos ofrece esta agua de vida conforme a esta porción de la palabra, volviendo a lo que acontece en la cruz, se convierte en un Jesús agonizante, precisamente sufriendo de deshidratación a causa de todo lo que ha venido sufriendo? Podemos entender que a partir de esta palabra que el Señor nos habla, Jesús nos habla del agua como ese concepto tan fundamental para la vida, pero la vida entendiéndolo desde un concepto espiritual, es decir, acerca de la salvación, es decir, acerca de la vida eterna. Jesús no hace precisamente referencia a un agua física en esta porción de la palabra, pero sí utiliza ese elemento del agua como una metáfora, entendiéndola como una necesidad para sobrevivir. Y nosotros espiritualmente también tenemos esa necesidad de sobrevivir, que solamente puede ser suplida de Jesús como nuestra fuente de vida por sobre todas las cosas. Y sin embargo, Jesús nos enseña que esa ausencia suya en nuestros corazones no es muy diferente a la ausencia que puede producir el agua en nuestros cuerpos, lo cual solamente nos lleva a esa deshidratación espiritual en la cual nuestras vidas se van extinguiendo hacia ese precioso regalo que Jesús ofrece a cada uno de nosotros, como lo es la salvación. Nuevamente Jesús hace una referencia interesante al respecto del agua en el capítulo 7, entre los versos 37 y 38, conforme a lo que relata el apóstol Juan. Dice la Sagrada Escritura que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, fíjense algo interesante que Jesús nos habla en esta porción de la palabra. No se trata solamente de beber del agua de vida que es Jesús para con cada uno de nosotros, sino que conforme a esta porción que nos relata el apóstol Juan, se trata también de cada uno de nosotros convertirnos en proveedores de esa agua de vida para la humanidad, para un mundo que vive deshidratado, un mundo que vive definitivamente en una sequía espiritual, que trata de sustituir su sed con cosas que en nada absolutamente le van a beneficiar, que en nada lo van a llegar a saciar y que por el contrario lo van a matar. Se me ocurre un ejemplo, una pequeña analogía. Imagínate que estamos atravesando por un verano sumamente caliente y a mí se me ocurre abrir mi nevera o mi refrigeradora y sacar un vaso de ese precioso líquido, ¿verdad? Lo ves de repente bien frío, como el vaso exuda cuando está bien helado el contenido que él tiene. Y de repente yo en ese calor te puedo decir: ¿quieres bebértelo? Y muy seguramente tú dirás: claro que sí, tengo sed, es un calor terrible, estamos en pleno verano. La pregunta es si tú te atreverías a bebértelo, aún desconociendo que lo que yo te estoy ofreciendo a beber no es agua. ¿Qué pasa si te digo que lo que te estoy ofreciendo a beber, con todo y que lo he sacado de la refrigeradora, es gasolina? Creo que cambia definitivamente nuestra perspectiva y es algo que ya no nos beberíamos. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque creo que se me ocurre que de una u otra manera es la manera como el mundo está caminando, como el mundo está tratando de suplir la sed espiritual con alguna serie de cosas que pueden parecer apetecibles, que pueden parecer fascinantes o que pueden llegar a parecer que suplen esa necesidad, pero que sin darnos cuenta estamos supliéndole de cosas que nada nos van a beneficiar y que por el contrario son cosas que pueden llegar a hacernos daño, que pueden llegar a matarnos.
Jesús nos enseña en este contexto el propósito del agua, de esa agua de vida que es Él, cómo brota para cada uno en la humanidad, pero cómo también cada uno de nosotros estamos llamados a compartir de esa agua de vida que es Cristo Jesús en ese mundo precisamente que está deshidratado, en ese mundo precisamente que está viviendo en esa ausencia de agua de vida y que por eso tenemos una humanidad que espiritualmente está seca, está deshidratada, está muriéndose. Miremos algo que nos habla la palabra del Señor, volviendo un poco a Jesús en la cruz. En el capítulo 19, versículo 34, lo que nos comparte el apóstol Juan en el Evangelio dice de la siguiente manera: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es un detalle que no es menor y es bien interesante. Y es que cuando nosotros comparamos los 4 evangelios, el apóstol Juan es el único que detalla lo que brota del costado de Jesús al momento de que éste sea abierto. De su costado brota no solamente sangre, dice la palabra del Señor, conforme a lo que habla el apóstol Juan, que también brota agua. Ahora, ¿no es un poco ilógico pensar que brote agua de un cuerpo deshidratado? Es bien interesante esto que podemos de repente por aquí analizar. Y es un agua que de repente se vierte en un momento tan crucial en este Jesús que ya ha muerto, en algo tan interesante que creo que definitivamente da contexto a algo que registra el profeta Ezequiel en el capítulo 36, en el versículo 25. Miremos lo que dice la Sagrada Escritura. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa agua de vida que brota de Jesús es en la cual nosotros podemos ser limpios, es en la cual nosotros podemos ser purificados. Jesús es esa fuente de agua en la cual nuestros pecados son limpiados y a través de la cual nosotros podemos presentarnos delante de la presencia del Señor. También es el agua que es el sustento para que nosotros podamos sobrevivir en medio de la agresividad y en medio de la hostilidad en la cual el mundo vive. De manera que si nosotros regresamos un poco a esa analogía de un mundo donde el agua es escasa, en un escenario sumamente apocalíptico, imaginemos un poco cómo será nuestra vida en medio de una deshidratación espiritual, en medio de la ausencia de esa agua de vida que nosotros solamente podemos obtener a través de Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes 2 porciones de la palabra bien preciosas que nos habla la Sagrada Escritura. Al final de la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 6, dice la palabra del Señor: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Luego, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 17, dice: y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tomen del agua de vida gratuitamente. Estas 2 porciones de la palabra, 2 porciones de la Sagrada Escritura, que se encuentran casi al final, nos regalan definitivamente a cada uno de nosotros una invitación a que nos saciemos cada uno de nosotros de esa agua de vida que Dios nos proporciona solamente a través de Cristo Jesús. Un agua que, a diferencia de la física, jamás va a escasear. Que es gratuita, pues su precio por nosotros ya fue pago por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús desde la cruz expresa y padece aún ese dolor de la sed a cambio de que cada uno de nosotros podamos ser saciados y que nunca experimentemos en la medida que esa sed, en la medida que nosotros podamos acercarnos a Él, porque Él es quien nos sacía en todo momento para que nosotros espiritualmente permanezcamos definitivamente satisfechos. Entendemos cómo Jesús definitivamente es la promesa de la cual Dios habló a través del profeta Isaías para un mundo deshidratado y sediento de bendición y de salvación. Termino con esta preciosa porción de la palabra. Isaías, en el capítulo 44, verso 3, registra la Sagrada Escritura: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Este es el Cristo de la gloria en el cual nosotros creemos, y Él es nuestra agua de vida para mantenernos definitivamente viviendo en medio de la deshidratación espiritual que el mundo está atravesando. Deseo de corazón que esta palabra sea de gran bendición para tu vida, deseando de todo corazón que nos permita a cada uno de nosotros seguir creciendo conforme al conocimiento de su palabra y conforme a los planes y propósitos que desde lo eterno el Señor ha establecido para nuestras vidas. Gracias a todo este equipo técnico de Diarpa Media por todo lo que venimos haciendo, lo que venimos desarrollando para la transmisión de cada uno de estos episodios de Mensajero de su Amor. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Nos veremos muy pronto en una nueva oportunidad. Bendiciones.